Ok, ahora, de ahí nosotros entramos al siguiente capítulo, que es el capítulo 4. Amén. Y va a haber una conexión en un momento dado entre un versículo y otro. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo, dice el apóstol Pedro, ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también, dice Pedro, ármense del mismo que. Hay una palabra aquí, ármense. Esta palabra de armaos es una palabra militar. Equípense, prepárense, ¿verdad? Con el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, si Cristo padeció, tienes que tener en cuenta que nosotros también tenemos que padecer. ¿Si estás de acuerdo con esto? ¿Sabes tú que la Biblia dice que si del árbol verde hicieron leña, qué no harán del seco? Estas son palabras de Cristo que nos enseña en su palabra. Vamos a sufrir, vamos a padecer. La vida de cristiano es de sufrimiento. Amén. Y recuerden que esta carta está dirigida, voy a repetirlo, a cristianos que salieron de Jerusalén por causa de la persecución que se desató con todos los cristianos, y sobre todo que se estaba cargando arreciadamente la persecución por causa de Nerón. En el tiempo de Nerón fue que murió el apóstol Pablo, porque le cortaron la cabeza. En el tiempo de Nerón fue cuando también se descabecharon al apóstol Pedro. Él murió crucificado hacia abajo, o sea, volteado, invertido. Cristo murió así, bueno, Pedro al revés. Fue en el tiempo de Nerón. Nerón fue uno de los terribles emperadores que hubo y que destruyó mucho a la iglesia y le hizo mucho daño. Fue el que experimentó todas las más grandes atrocidades que te puedes imaginar contra los cristianos. Ahorita nosotros tal vez no estamos sufriendo a ese grado, aunque en cierta manera estamos teniendo persecución familiar, laboral, porque de pronto la gente pues no le caemos bien, ¿verdad? Hay veces que la gente no nos puede ver ni en pintura por el hecho de que tú eres convertido y tienes a Cristo. Amén. Amén o no amén. Entonces, desde ese tiempo, dice el apóstol Pedro, ármense del pensamiento, que si Cristo padeció, ustedes también van a padecer. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque el ser cristiano, hermanos, pues va a costar y cuesta ser cristiano. Hay mucha gente que renuncia a un problemita, le hicieron mala cara en algún momento porque ya no fue parte de la familia, porque como ya se hizo hermano, ahora ya no puede fumar, ni tomar, ni bailar, aunque hay algunos cristianos que sí lo hacen, ¿no? Pero cuando tú realmente has entendido la palabra, hay muchas veces que la gente te empieza a marginar, y hay algunos que no aguantan eso. No, es que, ¿por qué me hacen a un lado? Es que tú ya eres hermano, tú ya no debes de estar aquí. Y como que te hacen un bullying, ¿verdad? Como ahora es la palabra normal, la moda, ¿no? Te empiezan a hacer bullying, te marginan, te aíslan, y tú te incomodas a veces cuando no tienes convicción y de pronto dejas el camino de la fe y dices, ay, me siento más incómodo acá, mejor me voy a donde yo estaba antes. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es pagar un precio. Ser cristiano es estar en persecución. Ser cristiano a veces implica echarnos de enemigos, a veces hasta nuestra propia familia. No sé si me estás entendiendo lo que estoy hablando. ¿Amén o no amén? Pero todo esto, mis amados hermanos, yo creo que le estaba sirviendo a los cristianos, porque si ser cristiano se complicaba, quiere decir que no cualquiera entonces iba a ser cristiano. ¿Sí me estás entendiendo? Imagínate, el hecho de saber que te van a matar por ser cristiano. No les vamos a vender comida a partir del 2023 a todos los hermanitos aleluyitas y cristianitos. ¿Quién dijo eso? Hermana, pero ¿cuánto tiempo va a ayunar? Pues se va a morir, hermana. Usted va a ayunar, yo también, pero los niños. No sacrifica a los niños. Uno ayuna, pero los niños no. ¿Sí me entienden? Sabes que a veces cuando se aprieta la prueba es donde muchas veces dicen, no nos van a vender comida, fíjate, si somos cristianos. ¿Cuánto no sufrieron los cristianos del primer siglo?
Imagínate todas las persecuciones que tuvieron, los desterraron, no, cosas horribles. Deje usted lo material, sus propias vidas, los echaban a los coliseos romanos, los leones se los comían vivos, los emperadores jugaban con ellos. Oiga, una cosa horrible, horrible que practicaron, los quemaban con leña verde. No, pueblo de Dios, era tremenda la cosa ser cristiano. Entonces, ¿qué significa esto? Que la iglesia en cierta manera ayudaba a que se purificara más el cristiano que estaba convencido y que estaba firme en Cristo. El que estaba bien seguro de lo que estaba creyendo decía: venga, lo que tenga que padecer lo padezco por causa de Cristo. Pero el que no estaba firme agarraba sus trapitos y se iba y decía: yo, ahí nos vemos en la otra porque no aguanto esa prueba. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, ¿en qué nos ayuda a veces la persecución? A ser mejores cristianos, a darme cuenta si verdaderamente yo he creído en la palabra o simplemente estoy parado en una situación, en una situación cómoda, o en una situación donde yo digo: bueno, pues si no me gusta me salgo, me retiro y me regreso. No, señores, cuando estamos convencidos de Cristo, venga lo que venga, venga la lucha, la prueba, la dificultad, que te corren del trabajo, porque a veces el ultraje, voy a usar esa palabra, el ultraje de pronto viene pues haciéndote carrilla en el trabajo, ¿no? Cargándote la mano, burlándose de ti, criticándote de pronto, pero luego le van aumentando al grado de dificultad. De pronto ya no te contratan, de pronto por ahí se levanta algún endemoniado y de pronto el patrón dice: pues sabes qué, mira, voy a tener recorte de personal. Y luego te empiezan a echar polilla. Pues mira, los que menos ayudan aquí son los hermanitos, porque eso ni quieren trabajar horas extras, así que son los primeros que no les vamos a renovar el contrato. Y empieza en cierta manera el ultraje en contra de ti, simple y sencillamente porque eres cristiano. ¿Y sabes por qué? Porque tú los incomodas a ellos. ¿Sí me entienden lo que estoy hablando? ¿Cómo los incomodas a ellos? Porque tú no eres como ellos. Porque tú no hablas como ellos, porque tú no actúas como ellos, porque tú no te prestas a las triquiñuelas que ellos están haciendo. De pronto en el trabajo están haciendo operación hormiga. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, pues así poquito a poquito, ¿verdad? Como le decía el chavo del 8 al pastel, no me les decía. ¿No? De pronto en el trabajo hay operación hormiga y tú no te prestas a eso. De pronto alguien quiere sobornarte porque, oye, aquí no hay nada, no viste nada y no sabes nada, ahí te vamos a dar algo. Y usted como cristiano dice: mira, conmigo no cuenten, hagan lo que tengan que hacer, yo termino mi turno y arréglenselas como puedan y yo me voy. ¿Sabes? Porque tú incomodas a las personas. Y cuando nosotros incomodamos a las personas, obviamente no van a estar a gusto, no van a estar bien. Y lo que van a tratar es de sacarnos, de marginarnos, de aislarnos, ¿verdad? Y empezar a meter carrilla con nosotros. ¿Sí me estás oyendo, iglesia? ¿Amén o no amén? Versículo 2, por favor. Para no vivir, dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? Para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de quién. Para no vivir en la carne. ¿Sabes que todos tenemos luchas con la carne? ¿Sí sabes que nuestra gran enemigo somos nosotros mismos? A veces no son ni los demonios, hermano. Los demonios andan por otro lado, hombre, andan por allá metidos con los brujos. Somos nosotros. Es nuestra mente carnal. Es nuestra propia concupiscencia. Es nuestro corazón que no está buscando la voluntad de Dios perfectamente. Y entonces somos nosotros los que muchas veces provocamos el daño, los males, porque somos tendidos a lo malo por nuestra naturaleza pecaminosa, aunque estamos en un mundo, claro, infectado de demonios, pero muchas veces nuestros más grandes pecados tienen que ver con nosotros mismos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Esta carne, diga conmigo, esta carne hay que vencerla en el nombre de Jesús. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Entonces el apóstol Pedro le dice: el tiempo que resta, dice, no lo vivas en la carne. O sea, el tiempo que te queda. ¿Sabes que Dios nos da un tiempo a nosotros? ¿Sabes que Dios nos da un tiempo a nosotros? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? En algo estamos invirtiendo el tiempo. Pero ahorita ya no hay tiempo para otra cosa más que para agradar a Dios.
Si tú crees que tienes tiempo para otras cosas, sí, yo no estoy hablando de trabajo y todo eso. Eso es normal. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer las actividades cotidianas, pero hablando en lo espiritual y hablando en lo venidero y en lo eterno, sabemos que el tiempo es corto. Dijo el apóstol Pablo, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo, ¿sabe? Y el apóstol Pedro está diciendo ahora, el tiempo que te resta, no lo vivas en la carne, no lo vivas en los deseos, no lo vivas en el placer, no lo vivas en tus deleites, no pienses en ti nada más, sino piensa en lo espiritual. Y aclara Pedro, dice ahí, conforme a vuestras, ¿con qué? Concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿quieres tú que yo haga esto? Señor, ¿te place que yo tome esta decisión, Señor? Señor, yo tengo este proyecto, tengo este plan, Señor, pero esta es tu perfecta voluntad, Señor. Y el Señor te lo va a confirmar. El Señor va a hablar a tu corazón. Por eso es importante leer la palabra de Cristo. Por eso es importante tener nuestro devocional diario. ¿Para qué voy a tener nuestro devocional? Para conectar mi espíritu al Espíritu Santo. Para que por medio de la palabra que yo voy a leer continuamente, el Espíritu Santo hable a mi corazón. ¿Alguien dice amén en esta hora? Versículo que sigue, por favor. Y luego dice, basta ya el tiempo, ¿qué? Versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a quién. O sea, como diciendo Dios, ¿qué no te fue suficiente el tiempo que estuviste haciendo lo malo? ¿Cuánto tiempo anduvimos en lo malo, hermano Reséndiz? Bueno, ¿cuánto tiempo tienes de convertido? 9 años. Y fíjate, ¿cuánto tiempo anduviste sin Cristo? Dándole a la vida por todos lados. Y le faltó más tiempo. ¿Verdad que no? Yo creo que el tiempo de Dios es que nos puso en su mano. Dios llegó a tiempo a tu vida. ¿Sabes qué le está diciendo Pedro a esos cristianos? Ya basta de ese tiempo en el que tú agradaste a los gentiles. La palabra gentil aquí significa inconverso, significa mundano. Así, en palabras sencillas, sin estar rebuscándole mucho a los conceptos etimológicos. Y el apóstol Pedro está diciendo, basta ya del tiempo que viviste en el mundo, porque muchos sí tuvimos un mundo. Hay algunos que no tuvieron mundo. Por ejemplo, los que nacieron en el evangelio. Voy a mencionar, mis hijos nacieron en el evangelio, ellos no conocen el mundo. Y alguien hizo una pregunta y yo les quiero hacer la pregunta. Es la pregunta de los 64,000 por el premio mayor. ¿Es difícil ser cristiano naciendo en el evangelio o no naciendo en el evangelio? ¿Qué es más difícil? Se les queda en su corazón. Porque el que está en Cristo dice, es que yo nunca he probado el mundo. El que nace en el evangelio dice, es que yo nunca he ido a los bailes, nunca he ido a las tertulias, nunca he ido a las discos y chuchu. Es que yo nunca he probado el vino, yo nunca he fumado, yo nunca. Y está el gusanito ahí de que me quiero ir para allá. Y el que no conoce a Cristo o el que no nació en el evangelio dice, ay no, qué difícil es dejar el mundo, esta vida es bien buena y meterme allá y a encerrarme en un templo y a Biblia allá. O sea, ¿sí me entiendes? Los dos lados son complicados, pero Pedro no le está hablando al inconverso, diga, le está hablando al cristiano. Por favor, diga, le está hablando al cristiano. ¿Sabes qué les dice Pedro? Basta del tiempo ya de haber agradado a los gentiles. Estamos en el verso número 3, ¿verdad? Dice, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. ¿Sabes que hoy tenemos iglesias híbridas? Perdónenme, no quiero lastimar a nadie, pero ¿sabes que hoy hay mucho cristiano que le gusta estar en iglesias donde le digan lo que quiere oír? ¿Sabes que ahora hay muchos cristianos que son light? Yo le llamo light. ¿Y que es un cristiano light? Bueno, pues que el domingo va a la iglesia, pero el sábado va a lo que él quiere, ¿verdad? Se mete al bar, se toma, fuma y hace lo que quiere hacer mientras no le haga daño al prójimo, ¿verdad? Y pues, se la lleva light.
Incluso hasta te evangelizan fumando y hasta 2, 3 copitas adentro, ¿verdad? Hermano, es que el vino lo hizo Cristo, hermano, y te empiezan a dar una teología, chueca y rara ahí. Es que Cristo hizo el vino, y si no, lean la Biblia, y era un vino que emborrachaba, y que mire que la palabra griega y la palabra hebrea y la palabra tuya endemoniada que traes ahí. ¿Sí me estás entendiendo? Muchos cristianos hoy quieren un evangelio a su propia comodidad. ¿Estás oyendo lo que estoy hablando? Muchos cristianos hoy quieren un evangelio nomás que lo que me guste oír, lo que yo sienta bonito, lo que a mí me agrade y lo que yo quiera y lo que yo pueda. Pueblo de Dios, la iglesia no es así. La iglesia es una iglesia que sale del mundo. Es más, la palabra iglesia significa sacados del mundo, sacados del pecado para servirle a Dios. Fuimos sacados de Egipto. Egipto representa el pecado y nos sacó el Cristo libertador, no llamado Moisés, sino llamado Cristo, que nos rompió las cadenas del pecado, y ahora estamos en la tierra que fluye leche y miel. Ahora estamos en Cristo Jesús, estamos en el reino de Dios, estamos en la obra del Espíritu Santo, porque hubo un libertador que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Cuántos estamos convertidos ya? El que no está convertido, conviértase en el nombre de Jesús y lo bautizo el día que haga más frío en el nombre de Jesús. La playa está calientita. Cuando hace frío, la playa está caliente por la sal, abusados. Nomás nos llevamos buenas chamarras y todo. El frío está cuando está el verano, el agua heladísima. Ahorita está calientita, hasta humito le sale al agua. Aleluya. Aleluya. ¿Quién está aquí conmigo, hermanos? Amén. Entonces, mire, dice el apóstol Pedro en lascivias. Note usted la palabra lascivias. ¿Sabe? La palabra lascivias, hermanos, es una palabra que refiere a la indecencia desvergonzada, a la depravación sin límites. Estamos hablando, ¿sí me estás entendiendo? A una mente reprobada de una inmoralidad de una persona o de una generación. Eso es lascivia. Y hoy estamos en ese mundo. Hoy estamos viviendo en ese mundo, donde uno de los pecados más grandes que se ha desatado y que se sigue desatando por generaciones desde el tiempo de Noé, desatándose la lascivia. Amén, hermanos. Dice, y Pedro menciona aquí varios pecados. Dice, no solamente la lascivia, pero también las concupiscencias. Amén. Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos, y quiero con mucho respeto decirlo, tenemos el famoso lenguaje inclusivo, compañere, así se dice, ¿no? Compañere o qué otra palabra, pues ahí usted me entiende más o menos. Pero hoy tenemos ese lenguaje inclusivo que es que yo no puedo definir si tú eres varoncito. ¿Qué cosas estamos teniendo en la actualidad? Hermanos, Jesús dice en su palabra que los días de su venida sería como en los días de Noé. Parecida la generación en la que vivimos a la generación de Noé. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, cuando ustedes vean su generación que tenga mucha similitud con lo que vivió Noé, abusado porque mi venida está cerca y vendré como ladrón en la noche. Y sabes, vendrá como ladrón para el que no está preparado, pero para el que está preparado, esa persona estará gozosa porque todos los días está afirmando su corazón en la palabra de Cristo. ¿Amén o no amén, iglesia? Y dice Pedro, lascivias, concupiscencias. ¿Qué más dice Pedro? Embriagueces, orgías, disipación y abominación y abominables, ¿qué? Idolatrías. Fíjate qué tremendo, mis amados hermanos. Hoy las autoridades, los gobiernos están aprobando muchas leyes de libertad de género, promoviendo tanto homosexualismo, que el Señor reprenda todo eso. Y hay lugares donde incluso en los Estados Unidos ya es contra la ley. Allá ya te pueden demandar por hacer acepción de personas o por hacer, ¿cómo se llama? Discriminación. Y se está poniendo muy complicado, y eso viene para todas las naciones, hermanos. En donde quiera y en cualquier parte se está promoviendo todo esto. Estamos en un mundo viviendo tan infectado por el pecado. Amén, hermanos. Quiere decir que el perfil de los tiempos de Noé
es el perfil que estamos viviendo nosotros ahora. El cuadro de lo que estaba viviendo Noé en aquellos tiempos es el cuadro de lo que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Saben ustedes, y esto lo digo como un comentario, saben ustedes que el Imperio Romano fue un imperio tan poderoso? Buenas noches. Otra vez, ¿sabes que el Imperio Romano era un imperio muy poderoso? ¿Sabes que el Imperio griego era muy poderoso? ¿Y dónde está? ¿Sabes por qué desapareció? ¿Sabes por qué Roma fue destruido? Por sus pecados lascívicos. El pecado de inmoralidad fue lo que destruyó al Imperio Romano. Te voy a ahorrar años de estudio. El pecado de inmoralidad fue lo que destruyó a Roma. Y nomás te voy a dar un ejemplo bíblico. Y si quieres buscar en la historia, búscalo cómo fue degradándose el poder romano. Pero no lo derrotaron los turcos, no lo derrotaron todos esos pueblos que conquistaron, ¿verdad? A Roma. No, fue la inmoralidad. ¿Alguien se acuerda de ustedes cuando aquella mujer le dijo no sé, a su hija que le pidiera la cabeza al rey de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Y sabes por qué estaba enojada ella? Porque Juan Bautista había descubierto su pecado. ¿Alguien está aquí? ¿Sabes que Juan Bautista le dijo, no te es lícito, ¿verdad? Y había descubierto el pecado de ellos. Desde ese tiempo la inmoralidad de Roma estaba tremendamente a todo lo que daba. Ahora vamos a hablar de los griegos. Los griegos, toda la mitología griega tienen puros dioses mitológicos semidesnudos y desnudos. Todos destruidos por el pecado de inmoralidad. Es lo que el diablo está haciendo hoy en la actualidad, tratando de destruir a la iglesia con pecado de inmoralidad. Y no a la iglesia, a la familia. ¿Sí me estás oyendo? ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén, iglesia? Ahora, 1 de Pedro 4:4. Vamos al verso 4, por favor. Denme chance. 1 de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña, a los gentiles, a los mundanos, a los paganos. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo ¿qué? De la disolución y os ultrajan. Dice, ellos se les hace raro. ¿A poco no se le hace raro a tu amigo, a tu compañero de trabajo que tú no seas como ellos? Que tú no celebres para empezar la Navidad como ellos. Que tú no te embriagues como ellos. Que tú no seas desordenado como ellos. No estoy generalizando. Pero dice, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran como ellos en el mismo desenfreno de la disolución. Quiere decir, mis amados hermanos, que el mundano no nos ve normal a nosotros. Para el mundano, nosotros somos raros. Para el mundano nosotros somos gente extraña. Para el mundano a veces nos estigmatizan o nos marcan como fanáticos, como religiosos, como santurrones. Para el mundo no tenemos cabida, iglesia. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso no te preocupes por agradar a las personas. ¿Sí me estás entendiendo? No te preocupes por quedar bien con ellos. Preocúpate por agradarle a Dios. Preocúpate por caminar conforme a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que el Señor nos establece en las Sagradas Escrituras. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, escúcheme lo que le digo. Y me estoy acordando cuando el rey Darío, en el famoso imperio de los medos y los persas, puso a Daniel para gobernar con otros 3 que no eran hebreos. Pero el espíritu de Daniel era mayor que el de los demás. Y ellos eran unos lobos tremendos, rapaces, eran unos idólatras, eran unos ladrones, pero Daniel era un hombre de Dios íntegro que caminaba con integridad ante el Señor. Y Dios lo guardó en el imperio babilónico y lo metió en el imperio de los medos y los persas. Daniel vivió 96 años de vida. Escúchame, la integridad, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? La integridad de una persona le va a garantizar largura de días sobre la tierra. ¿Alguien quiere vivir muchos años? ¿Por qué nuestros abuelitos y nuestros papás viven mucho? Parte de eso, no es una regla, pero parte de ello que yo he encontrado en la palabra es que son íntegros, son personas honestas, sobre todo con Dios, y con sus semejantes no se diga, porque si tienen temor de Dios, entonces pueden respetar al prójimo y pueden hacer cosas correctas y pueden hacer cosas que den y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con Daniel?
que le tramaron una trampa o le pusieron una trampa, ¿verdad? Porque lo querían sacar de la jugada, pero él se mantuvo en el orden. Él nunca hizo nada incorrecto. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que aquellos hombres fueron desterrados y Daniel permaneció ahí por su integridad. La integridad nos hará a nosotros estar confiados en cualquier situación y en cualquier lugar en que nos encontremos. No salirnos de la línea de Cristo, no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Quién dice amén? ¿Alguien dice amén? A veces nos van a decir que somos legalistas, voy a repetirlo, que somos religiosos, que somos de otro planeta, que somos lo que tú quieras que te puedan decir. Con que tú agrades a Dios es más que suficiente. Amén. Porque no agradamos al hombre, ¿agradamos a quién? A Dios. Amén, hermanos. Y por esa cuestión no se van a querer juntar contigo. Simplemente, ¿te das cuenta que a veces al cristiano nadie lo quiere seguir? ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Sí te das cuenta que tú tienes familia que es inconversa y familia que no conoce a Cristo y que no es del Señor Jesús? No, hombre, ahora en las Navidades todo el mundo quiere estar allá, ¿verdad? Porque hay de todo. Pero acá con la familia cristiana, poquitos nomás los quieren visitar. Es que ustedes no tienen nada bueno, aquí no hay ambiente con ustedes. No, sí tenemos ambiente, vamos a ponerle la música de Giovanni Ríos, de Alex Rodríguez, esa música cumbiera cristiana, también tenemos ambiente. ¿Alguien dice amén? No tomamos, no fumamos, no nos embriagamos, no somos desordenados, eso no lo hacemos porque no le agrada a Dios, pero sí nos gozamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien le da un aplauso al Señor en esta noche? Amén. Gloria al Señor. Y por eso a veces viene la persecución y por eso a veces, viene la lucha y viene el ultraje y va en aumento porque no estamos haciendo lo que ellos hacen. Por eso dice Pedro, a ellos les sorprende y les parece cosa extraña que no corramos en la misma línea que ellos están corriendo, ¿verdad? Por eso nos echan carrilla, por eso no nos quieren, por eso tratan de siempre hacernos quedar mal con las personas. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo 5, por favor. Ya mero terminamos. Versículo 5. Pero ellos, ¿quiénes? Los gentiles, los paganos. Ellos, ¿qué pasa? ¿Darán cuenta a quién? Darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos. ¿Sabes que el impío le va a dar cuentas a Dios? Le van a dar cuenta. Todos le vamos a dar cuentas a Dios. Todos. Cristianos o no cristianos. Pero nosotros tenemos la bendición de Cristo. Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y los que no conocen a Dios ante el trono blanco. Yo le pregunto a usted, ¿en cuál lugar quiere estar? ¿En el tribunal de Cristo o en el trono blanco? No. A ver, otra vez. ¿En cuál quiere estar? ¿En el tribunal de Cristo o en el trono blanco? Tenemos que estar en el tribunal de Cristo. En el trono blanco solo van a estar los pecadores, los malos, los que no quisieron nada con Cristo. Pero los que conocieron a Cristo y entregaron su vida a Cristo estarán en el tribunal para ser recompensados por lo que hayamos hecho en el Señor. Es donde vamos a recibir las coronas que la Biblia habla, la corona de la vida, la corona de incorrupción, la corona, 5 coronas que menciona la Biblia, pero es el tiempo de galardón para el cristiano. Usted ya no va a ser juzgado. Usted ya fue juzgado en la cruz cuando entregó su vida a Cristo. Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados, y lo sepultó en la profundidad del mar. Usted ya no estará en el trono blanco porque su nombre está escrito ¿en qué libro? En el libro de la vida. Y lo que tenemos que procurar es que nuestro nombre no sea borrado de ese libro, que nuestro nombre permanezca ahí y tener la convicción todos los días y decir, Señor, que mi nombre aparezca ahí, por favor, Señor, que mi nombre siempre esté ahí para cuando tú vengas, Jesucristo. Yo quiero estar contigo, Padre Celestial. Y como dijo Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Y dijo el apóstol Pablo, si alguno está firme, mire que no caiga, porque hay que cuidar nuestra salvación. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Por qué? Porque aquellos pecadores mundanos, inconversos, incircuncisos, como dijo el rey David, le dijo a Goliat, darán cuenta a Dios.
el que te hace daño, el que se burla, el vecino que ha sido una piedra en el zapato a lo largo de mucho tiempo, la persona que te ha hecho tantos males, le van a dar cuenta a Dios. Aquellos, escúchame lo que te estoy diciendo, iglesia, aquellos que se opusieron al evangelio, aquellos que pervirtieron y con sus cosas malas empezaron a adulterar el evangelio también, aquellos que hicieron daño a la iglesia también le van a dar cuentas a Dios. ¿A quién? Al que juzga a los vivos. Otra vez, al que juzga a los vivos. Versículo 6, por favor. Porque por esto también, y aquí viene la otra parte, ha sido predicado el evangelio. ¿A quién? A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. ¿A cuáles muertos? A los que vivieron antes de Cristo y que conocieron a Dios. A todos esos hombres de fe, mujeres de fe, que no vieron a Cristo, que no estuvieron en el tiempo de Cristo. Entonces, cuando Jesús fue y murió, separó el infierno del paraíso. ¿Se acuerda que le dije eso? Separó al infierno del paraíso. Pues a todos los que murieron y que conocieron a Dios, llámese como se llame, la viuda de Sarepta, el Naamán el leproso, todas las personas que conocieron a Dios y que no conocieron a Cristo, Cristo se les presentó y les dijo: yo soy el Mesías enviado, yo soy el que el profeta profetizó de mí y yo estoy aquí, y por eso vengo a decirte que se ha cumplido la palabra de Dios. Amén. Ellos también tienen testimonio. Le damos un aplauso al Señor. Amén, iglesia. Amén o no amén. Vamos a ver Hebreos 11, y aquí dice algo más o menos. O sea, cuando Pedro dice que fue y le predicó a los muertos para que sean juzgados en la carne y que vivan en el espíritu, es a los que ya conocían a Dios, pero que no vieron a Cristo en la tierra. Amén. ¿Estamos o no estamos? Esto es doctrina, es teología un poco, a veces un poco difícil de entender, pero bueno, ahí más o menos se entiende eso. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, hablando de la galería de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio, y ahí nos habla de muchos, Abel y todos esos, Abraham y todos esos, ¿no? Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, ¿qué dice? ¿No recibieron qué? Entonces dice, proveyéndoles Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y qué les proveyó el Señor? Que Jesús fue y les dijo: hey, ni los que hoy se van a convertir son más grandes que ustedes, ni ustedes. Así que los dos están iguales. Yo soy Jesús, que murió por ti. No viviste en mi época, pero aquí vengo a decirte que yo soy el Cristo maravilloso. Pastor, ¿y de dónde saca usted eso? Bueno, pues nomás de donde ustedes se dan cuenta, los que están en el paraíso, en el seno de Abraham, ellos saben quién es Jesucristo. ¿Te acuerdas del que estaba al lado de Jesús que dijo: acuérdate de mí cuando estés? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Hoy mismo? ¿Hoy mismo? ¿Tú crees que ese malhechor no vio a Jesús ahí? Porque Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? Dígalo fuerte, ¿en dónde? Entonces, ¿quiénes conocieron a Cristo en el paraíso? Todos los que murieron antes, que no conocieron a Jesús. Ahí lo vieron, ahí lo contemplaron. El malhechor de la cruz, imagínate, sufrió en la cruz, era un tremendo malvado, y él sí era malo, porque él dijo: tú y yo tenemos la culpa, pero este no es inocente. Y por eso él dijo: Señor, acuérdate de mí. Imagínate el privilegio que tuvo este malhechor de mirar a Jesús en el momento de morir. Oye, Señor, por eso te dije que te acordaras de mí. Pero Jesús le dijo: aquí estás conmigo hoy en el paraíso. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. Por eso, si va a aplaudir, aplaudan esta noche. Por eso, esto puede parecer algo increíble, puede parecer como una película de Hollywood, pero es real porque es la palabra del Señor. Son promesas que Dios nos hace a nosotros. ¿Alguien dice amén en esta hora? Diga conmigo: promesas que cumple el Señor. ¿Verdad? Cuando alguien muere en Cristo, ¿a dónde va? Al paraíso. El que muere en Cristo, el que está en Cristo, el que fue obediente a Cristo, el que caminó con Cristo, el que anduvo ahí entre azul y buenas noches y como robalo de media agua, ese ni para qué le digo, quién sabe dónde estará. Pero aquel que murió firme con Cristo y que fue obediente con Dios y que hizo la voluntad de Dios y que se bautizó y que obedeció la palabra, está en la presencia del Señor. ¿Quién dice amén? Vamos a orar en esta.